Muy buenas noches, mi nombre es Eduardo Tan y a nombre de la Asociación Peruano-China le damos las gracias por acompañarnos a nuestra conferencia de hoy. Esta noche tenemos como tema Panorama de la literatura Tuzán a cargo de Daisy Saravia. La literata Daisy Saravia es licenciada y magíster de literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee una especialización en educación intercultural del Instituto de Transferencia de Tecnologías del Convenio Andrés Bello. Y también tiene un diplomado en docencia superior universitaria de la Escuela Peruano-Japonesa. Ha cursado además la maestría de estudios de género y cultura en la Universidad de Chile. Es autora del libro Migración China y Orientalismo Moderna y ha publicado artículos en torno al mismo tema. Ha sido coordinadora del simposio Estudios sobre Inmigración China en el Perú en la reunión de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África 2018. En la actualidad es docente de investigación en la Universidad Tecnológica del Perú y colaboradora en Tuzanaje. Antes de darle paso a Daisy, quería comentarles que durante la exposición pueden dejar sus preguntas
a los que estén conectados vía Zoom en la sección preguntas y respuestas y a los que nos están viendo por vía Facebook en la sección comentarios. Sin nada más que decir, les dejo con Daisy. Ok, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes para hablar de este tema tan fascinante que es la literatura Toussaint. Y bueno, el día de hoy, más que una exposición, en realidad quiero adentrarlos y animarlos también a que puedan leer y disfrutar de tan talentosos escritores y también acerca de sus obras. Así que inmediatamente compartimos pantalla para conversar acerca de esto. No sé si me pueden dar permiso, por favor, para compartir pantalla. A ver, espero si pueden darme permiso para compartir pantalla. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien, ahora voy a compartir pantalla. Y creo que ya venimos de un día anterior en el cual nos han sorprendido con un poema de Vallejo, y es cierto, la poesía es la que mueve las emociones, los sentimientos y el corazón. Y yo quiero empezar con un poema, efectivamente, ¿no? Un poema de Pedrino Lozano Achuy, que nos retrata la experiencia de su tosanidad y la relación que tiene con su lado chino, en este caso con su abuelo. Él tiene un bello poema titulado Guillermo. En este poema nos habla acerca de cómo su abuelo llegó de China, llega a la Amazonía, a la selva, y pasa de ser un sujeto chino, no nuevo ahí, a convertirse en un hacedor y a transformar esa realidad, convivir con la naturaleza de una manera bastante hermosa, ¿no? Con toda esa belleza que tiene la selva. Y lo leo. Guillermo se titula, en nombre de su abuelo. Guiado por las antorchas de las Ménares, mi abuelo atravesó el océano en un barco de papel. Sus ojos rasgados marcaron el caudal de los ríos, convirtiendo a los hombres en peces y tortugas. Entre banderas rojas y dragones de jade, blanco me sumerjo en su historia. Bebemos el rocío de las palmeras y masticamos un poco de chonta para saciar la sed. Decide iniciar la pesca. Con maestría arroja la caña y un pequeño cartucho al río. Un fuerte sonido invade la selva y enseguida anochece. De la ayahuasca su efecto es, me dice. En efecto, este bello poema nos traslada a la experiencia de muchos tusanes, ¿no? Que tienen familia, que tienen padres que han venido de un lugar lejano, ¿no? Y que traen lo mejor de sí y una cultura totalmente diferente para integrarse en la nuestra. En este caso, en el caso de la selva, que es el lugar pues donde vive Pedrino Lozano Achuy, que es Iquitos. Con este preámbulo vemos que la literatura Toussaint tiene mucho, ¿no?, de identidad, de testimonio y de recuerdo por los tusanes que han venido desde hace más de 197 años. Así que empezamos entonces por este recorrido. Y aquí tenemos, el día de hoy vamos a empezar de manera así diversa y traviesa, tal vez no por un tiempo en específico cronológico, pero enlazando con algunos escritores importantes de la literatura Toussaint. Empiezo con una mujer, empiezo con Julia Wong, que tal vez es la escritora que más ha escrito, ha publicado novelas, tiene cuentos, tiene poesía, y en efecto, ahí está parte de su poesía. Es una persona muy prolífica, tiene los últimos blues de Buda, ahí están El Año, Iguazú, Ladrón de Codornices, lírica, Un salmón ciego, La desmineralización de los árboles, Un vaso de leche fría para el Rapsoda, Oro muerto. La narrativa, ahí está La doble felicidad, muy mencionada también, que también nos plantea esta relación de una familia, ¿no? De una familia china que viene, que convive, de dos hermanas, con experiencias diferentes, con dos culturas, ¿no? Y que van viajando alrededor del tiempo buscando saber quiénes son, ¿no? En realidad, cuál es su identidad. Margarita no quiere crecer, lectura de Manos en Lisboa, Los papeles rotos y Mongolia, que también nos plantea el tema de la maternidad, ¿no? Y del viaje. Porque si algo creo que caracteriza a Julia Wong es el tema de la memoria, el recuerdo, ¿no?
en este caso, si planteamos algunas obras en las cuales nos habla acerca de su experiencia, ¿no? De ser hija de inmigrantes chinos, pero también también, y hay que considerar que un escritor es fruto de sus experiencias. Y Julia Wong es una mujer de viajes, así que muchas de sus obras, ¿no? De sus obras en general, nos habla acerca del desplazamiento y la figura del migrante, la persona que viaja, ¿no? En alusión también a la familia y a ella misma que ha tenido que viajar y moverse por muchos lugares y buscar esta identidad. ¿Quién es ella, no? ¿Es peruana? ¿Es china? ¿A dónde se acopla, no? Y cómo va construyendo su identidad en diversos lugares. También sus poemas están llenos de pasión, llenos de emoción, son algunos descarnados. Hay mucha variedad en Julia Wong y eso es algo que destaco. Creo que vale la pena leerla para quien quiera leerla y disfrutarla, porque cada obra suya es un momento de su vida en el cual ella enfrenta el mundo, ¿no? Y nos presenta realidades diferentes. Hace cierta crítica social también, en fin, habla de muchos temas, del tema de la mujer, y yo creo que eso es bueno destacarlo, ¿no? El día de hoy, porque sí, en efecto, tenemos muchas mujeres tusanes que se dedican a la literatura, a la poesía sobre todo. Vamos a ver, sigamos. A mí me gusta mucho este poema, Bye Bye Hong Kong. En realidad es más extenso, pero me quedo con estos versos que lo voy a recitar. Aquí ella, como en otros poemas, ¿no? En algunos que tiene, nos habla a veces de la relación con su padre, ¿no? Y quiero enlazar esto con lo primero que yo recité, ¿no? Con el tema de los vínculos, a veces mamá, papá, ¿no? Chinos, ¿no? Y cómo uno se va insertando y cómo a veces uno no puede comprender muchas cosas de la cultura de sus padres, ¿no? Que intenta a veces comprenderlas, insertarse en ellas, ¿no? Y que las conoce, y que las vive y las disfruta, ¿no? Y eso se queda muchas veces en el recuerdo, los recuerdos de la infancia o los recuerdos que uno va teniendo a lo largo de su vida con sus padres. Bye bye Hong Kong. Acabo de volver de Hong Kong. No hablo ni más ni menos chino que cuando me fui. He engordado un poco. Mientras rezaba en los cementerios y recordaba tu nombre, nombre de su padre. Los fantasmas comían los pasteles que nos gustaban, los mismos fideos, el chuc de arroz. Entiendo algunas palabras que antes no tenían significado para mí. Ahora tengo pena por los pájaros que se van y no vuelven. Ahora sé que si el tifón se lleva una maceta del balcón, nadie comprará otra. He comido por ti, por mí, las galletas de huevo y la sopa de tofu. Aquí el recuerdo está planteado a través de la comida, ¿no? Un gesto que comparten, ¿no? Muchos, ¿no? En el hogar, en la familia, el recordar a tu padre a través de la comida, ¿no? Y entender poco a poco, con el paso de los años, muchas de las actitudes de nuestros padres o de nuestras familias, ¿no? Y también el tema de la ausencia, porque, como dice ella, nadie comprará otra maceta, por ejemplo, nadie estará ahí ya para acompañarla, ¿no? Por los pájaros que se van y no vuelven. Es un poco eso, ¿no? La memoria a veces, ¿no? Es un recordar y a veces sentir la ausencia. Es aquí la experiencia de una mujer, Julia Wong, ¿no? Una Toussaint que nos plasma, nos cuenta, ¿no? Desde su intimidad, desde ese intimismo que también tiene Bedrino Lozano, ¿no? Esta experiencia de la vida, ¿no? Y eso, bueno, es muy interesante. Ahí vemos en la foto, sí, tenemos, ella ha sacado una antología reciente, ¿no? Julia Wong, que es la antología poética que la ha sacado este año y de hecho, dicho sea de paso, los invito a leerla porque como habrán visto, tiene una diversidad de obras, poemarios, así que ella lo ha compilado todo en esta bella antología que lo ha sacado y que ha estado recientemente en la Feria del Libro. Así que los invito a leerla. Ella además ha recitado, ¿no? Hay muchos videos donde nos recita sus propios poemas. Ha sido un honor conocerla y además valorar el papel de gestora cultural. Ustedes conocen el Festival de Poesía en Chepén, ella lo está llevando a cabo, ¿no? Con mucho esfuerzo, y es oportunidad, siempre una palestra para que más jóvenes, tusanes o peruanos en general, puedan escribir poesía y puedan seguir disfrutándola y comentándola hasta el día de hoy. Seguimos entonces en nuestro recuento. Yo creo que ella es una de las tales mujeres muy importantes y muy vigentes,
en la literatura peruana. Conozco ahora y les presento también a Fanny Heng-won, ¿no? Que últimamente también ha estado publicando. A mí me gusta el papel de las mujeres y lo resalto. Ella tiene un blog, ¿no? Donde escribe sus propios poemas, ¿no? En este caso, también ha publicado El péndulo amarillo. Péndulo amarillo, que es una colección de haikus. Es bastante interesante esta incursión, ¿no? En los haikus, la literatura oriental, que creo que a ella le fascina bastante, poesía china, que ella ha difundido mucho en su página, en su blog. Tengo un poema de ella y que también es muy hermoso, ¿no? Primero, el quién era, ¿no? Es un poema breve. Dice, aplicaré quizás las mismas negras palabras mientras las sombras aconsejan suicidarse. La contradicción siempre presente en los estridentes ecos de mis vísceras. Un agio acaricia los sordos oídos. Algún día pienso, revelaré vuestro secreto. El gran César, unos años más viejo, negará pecados, omitirá su naturaleza, espantará sus verdes moscas. Construye, ¿no? Imágenes bastante interesantes, ¿no? Al igual que Julia Won en algunos poemas. Y este es un haiku de ella, ¿no? Bastante breve, pero con un sentimiento bastante oriental. Lloran sus yemas sobre papel de arroz oscuras tintas. ¿No? Interesante como para reflexionar, ¿no? Esta proximidad que nos acerca a la cultura china, ¿no? A través de los haikus, que en realidad es una forma métrica japonesa, pero que está impregnado por sus versos en esta cultura, ¿no? Cultura oriental que Fanny Heng-won se ha encargado de difundir bastante. Ella pertenece a la Sociedad de Amantes del País, que es una sociedad de escritores, ¿no? Dicho sea de paso. No puedo dejar de hablar de mujeres tusanes y mujeres escritoras si no menciono a Suyun. Y de hecho ella es una de las primeras, ¿no? Mujeres tusanes en publicar. Tenemos a Creciente, que es de 1977, ¿no? Julia Won, en cambio, es más actual, ¿no? Más de 2000, ¿no? Más de estas épocas. Suyun tiene Creciente, 1977, Rosa Fálica, ¿no? Que ha sido un poemario bastante conocido y trascendental del 83, 1983. Cantos para el mendigo y el rey, del 99, Soy un animal con el misterio de un ángel, del 2000, Sueños de Otorongo, del 2004. Y a último ha publicado Aldicha, en realidad, también es una persona que ha seguido publicando. Ella comparte con el poeta Bedrino Lozano Chuy, ¿no? La experiencia de la Amazonía, dicho sea de paso, ¿no? La experiencia de la Amazonía y también esta poesía erótica que se instaura en la literatura peruana, ¿no? A partir del 80 y que se vive bastante en Rosa Fálica. Tenemos aquí el poema del día, que es parte de Poesía en la Ciudad, que es un portal web que recopila, ¿no? Mayormente estos poemas, ¿no? Aquí dice, inédito, ¿no? Ahí está Ellas de Iquitos. Pertenece a toda esta vertiente de escritores de la Amazonía que empezaron a evolucionar en el 80 y muy buenos, destacados, ¿no? Por eso siempre, y ahora está, creo, en la CASLIC, en un evento, junto a otros escritores amazónicos de esa época, ¿no? Revalorando el aspecto de la naturaleza, de lo sensual, lo sensorial, como vemos aquí. Para borrar mis pecados, dice. He lamido la punta del mal. Lo mismo que hizo Eva, nuestras ansias acabaron succionando las astas de los árboles, extrayendo gota a gota la savia del manzano, ¿no? Es la naturaleza encarnada en una experiencia sensorial, ¿no? Que está llena, pues, de pasión, ¿no? Un poco de, ¿no? Hablando de estas emociones fuertes. Y así tenemos diferentes escritores que nos hablan desde su experiencia, desde su lugar de vida, en fin, ¿no? Y siguen publicando hasta la actualidad, y eso es muy bueno. No toda la poesía efectivamente nos habla necesariamente de la relación de la identidad, ¿no? O de la afiliación, pero sí es parte de los escritores tusanes plantear eso. Y yo creo que en la literatura peruana, especialmente, hubo un antes y un después, como decía Julia el otro día, con Siu Canwen, ¿no? Porque él es el escritor más conocido y tal vez el primero que planteó esta figura de la representación del inmigrante chino, del Tusán, ahí mismo. Sigamos aquí, Siu Canwen. Ajá. Tenemos en narrativa,
varias cosas. Él ha publicado, él es un narrador, de hecho, ¿no? Tiene el tramo final, muy conocido, ahí lo ve en la portada del 86, la primera espada del imperio en 1988, la estatua en el jardín del 2004, Viaje a Ítaca también de esa época, El furor de mis ardores del 2010, ya un poco más reciente, y El verano largo del 2012. Es un narrador muy importante para la década del 80, considerado en muchas antologías, como ven ahí, de narradores peruanos de los 80, y uno de los mejores, además, ¿no? Él estudió en San Marcos, así que sí, también estudió en la Facultad de Letras de San Marcos. Y bueno, me alegra mucho. Xiu Kangwen, estaba leyendo una entrevista, Xiu Kangwen estaba conversando, bueno, estaba en una entrevista ahí en El Hablador, y él decía que a él su interés era que hablen, ¿no? Que en la literatura por primera vez se escriba acerca de los tusanes, de los inmigrantes chinos, porque él sentía, y eso es cierto, que la literatura peruana había representado de manera distorsionada, tal vez un poco exótica, ¿no? El tema de los chinos, ¿no? Había esa ausencia que a partir de Xiu Kangwen se rompió porque él plantea la temática del chino en la ciudad, en la sociedad peruana, ¿no? Y eso es importante, eso es algo que él destaca, y él decía que él había leído a Abraham Alelomar, a los cuentos chinos, y que le parecía pues que no eran así los chinos en realidad. Y eso es cierto, ¿no? Es parte de la literatura, ¿no? Y por eso es muy importante que existan escritores tusanes para contar la experiencia de los tusanes, ¿no? Ese es el criterio. Vamos acá con esto que es de Xiu Kangwen, la vida no es una tómbola, tan aumentada, motivo de tesis, motivo de artículos. ¿Por qué? Porque ahí nos plasma por primera vez la situación de los inmigrantes chinos, del tema de las generaciones, la primera generación, la segunda generación, cómo va cambiando, ¿no? La perspectiva de cada generación, ¿no? Y aquí en este pequeño fragmento, ¿no? Nos relata un poco la relación padre-hijo, ¿no? Que es diferente, ¿no? Son inmigrantes chinos, ¿no? Es diferente de aquí, ¿no? De la sociedad peruana, ¿no? Tienen una cultura diferente y cómo se comprenden, ¿no? A partir de esta cultura que los enlaza, que los une, ¿no? Que es la cultura china. Dice, estamos con el señor Wong y su hijo, ¿no? El pan está como recién salido del horno, dijo el señor Wong, que se ponía de pie y se cruzaba con el chico en su camino al grifo. Llevaba su vaso vacío de leche, su platillo y su cucharita en una mano. Y le dice el señor Wong, su papá, le dice, pero se pondrá frío y duro si no te apuras, si no te apures. Todavía no es mi turno, contestó el otro, el hijo. Después de usted, es el de mi mamá. Oh, sí, dijo el dependiente, poniéndose a lavar el vaso, el platillo y la cucharita. Me olvidaba. En esta pequeña anécdota nos está contando padre e hijo. El hijo no quiere empezar primero porque le corresponde el lugar al padre y luego a la madre, ¿no? La propia costumbre de la cultura china, ¿no? Primero esperar al papá, luego a la mamá y al final el hijo. Es el orden. Y el papá, o sea, están viviendo en Lima, ¿no? Y el papá, un poco que, hasta el papá se ha olvidado un poco de eso, ¿no? Por un momento se olvidó, pero al ver que su hijo respeta esa costumbre y se acuerda de ello y lo revive en esta situación, él se alegra, ¿no? Por eso dice, ¿no? Ah, sí, dice, ¿no? Y lo olvidaba, ¿no? ¿Cómo se plasma esta relación, ¿no? A través, además, una vez más, de la comida, de situaciones cotidianas y familiares, ¿no? Ahora, aquí en la vida no es una tómbola, también nos plantea que el protagonista, así como mantiene estas costumbres, también se inserta en la sociedad peruana, intenta comprar libros, ¿no? Es el alter ego de Xiu Kangwen, que compra libros, que le encanta leer, y eso es algo que a veces no lo entienden sus papás, ¿no? Así que en esas pequeñas discordancias y uniones, ¿no? Es lo que nos plasma Xiu Kangwen en estos relatos, donde maravillosamente retrata, ¿no? La situación de muchos tusanes. Viaje a Ítaca, también, es más reciente, ¿no? Más reciente. Y ahí
nos plantean esta pequeña reflexión, ¿no? Una pequeña reflexión acerca de la identidad. Es un pequeño fragmento que vale la pena leerlo para mencionar este tema. Dice, por otro lado, tengo una idea menos clara de lo que es patria. ¿Qué país debo considerar como mío? ¿China, donde nací? ¿O el Perú, donde he pasado la mayor parte de mi vida? Ignoro qué soy, pero sé lo que no soy. No soy un chino 100%, y no soy un peruano 100%. Soy 3 veces apátrida, ha dicho alguna vez Gustavo Mahler, el gran compositor y director de orquesta. Sustituyan alguno de los nombres propios y esa famosa cita pudo haber venido de mis labios, ¿no? En un fragmento de esto nos cuenta eso, en esta reflexión, ¿qué soy, no? Que es parte de muchos escritores, ¿no? Tusanes, ¿no? Que nos preguntan dónde se sienten y a dónde van, ¿no? A veces uno se confunde, estar en un lugar ajeno, ¿no? Más que Xu Kangwen vino de China, ¿no? Vino a los 7 años. Así que es como adaptarse a una nueva cultura, ¿no? Y es así, siempre está la pregunta, ¿no? ¿A dónde voy? ¿Dónde nací? ¿Dónde son mis padres? Siempre aparece esa pregunta, ¿no? Es parte de la reflexión, ¿no? Pero se abrazan siempre las dos culturas y eso es algo que también Xu Kangwen lo dice, ¿no? También es algo que se menciona y que creo que es el sentimiento de muchos tusanes. Mario Wong y Julio León. Xiu Kangwen aparece en el 80, aparece también Xu Yun por un lado, también aparece una rama, si se podría decir, de escritores tusanes vinculados también con la temática más social, ¿no? Los escritores escriben sobre los temas que ellos deseen o se sientan más cercanos, ¿no? Y en el caso de Mario Wong y Julio León han tenido diversas producciones bastante interesantes, pero vinculadas más que todo a la crítica social. Empiezo con Mario Wong, tal vez, ¿no? Ahí ha publicado Su Majestad del Terror y Postes Azules, entre otros. También ha publicado un pequeño relato, Yo vivo en San Miguel, pero muero por Amalia. En esa obra en particular es donde él plasma así un poco de su vida, un poco de las anécdotas, ¿no? De ser hijo de chino, sí. En eso sí, narra, pero no es propiamente el centro de su temática dentro de su producción. De hecho, su producción en estas obras que están ahí se dedican más que todo al tema de la violencia, ¿no? El tema de analizar la violencia y de cómo a veces esta violencia genera el miedo, no solamente el miedo individual, sino el miedo colectivo, ¿no? Nos habla de, además hay que situarse en la década de los 80, donde había todos estos conflictos, ¿no? Que aparecían diariamente, terrorismo, en fin, estas situaciones que ponían a Mario Wong a reflexionar acerca de estas situaciones. Y él ha seguido con esta producción, Su Majestad del Terror, El Testamento de la Tormenta, entre otros. Ahora, también es bueno mencionar, Mario Wong también ha escrito, tiene ahí algunos artículos en Ciberayu, ustedes lo pueden revisar, ¿no? Que también nos sale de la literatura del 80 y en fin, entre entrevistas y todo. Es muy versátil este escritor. Por otro lado tenemos a Julio León. Julio Alexis León, como a veces está en la UEC, y ha publicado Libro de las Incertidumbres, un poco siguiendo la línea, también estamos hablando de los 80, ¿no? De crítica social y todo. Pero aparte, en lo particular de Julio Wong es el tema de la crítica literaria, y eso es algo tal vez un poco único, diferente de los demás escritores, porque él ha analizado, ¿no? Ha hecho crítica literaria, analizando a otros escritores peruanos. Por ejemplo, ahí se ve El Mundo al Revés, ¿no? Ahí dice Julio Alexis León, que es un estudio sobre El Zorro de José María Arguedas, muy comentado, ¿no? Con mucha buena recepción que se ha tenido, y él ha estudiado, analizado, ¿no? El tema de El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo de José María Arguedas. Eso me parece a mí loable, ¿no? Porque además tanto Julio como Mario han tenido una formación, ¿no? Muy buena, ¿no? Y lo han plasmado no solamente en la literatura, sino también en el hacer periodístico y en la crítica literaria, que ha tenido buena recepción. Así que yo creo que me parece muy interesante destacar eso, ¿no? El hecho de que Julio haya explorado también y haya querido aportar con investigación. Pasamos al escritor que
al inicio de mi exposición, había recitado este poema de Guillermo, que ahí lo están viendo. Pedrino Lozano Achuy es joven, también es sanmarquino, dicho sea de paso, también es sanmarquino, y él ha publicado poemarios, ¿no? Tiene El bosque de los sentidos, que ahí lo están viendo, El hacedor de lluvia, poemario del cual pertenece este poema bastante hermoso. También tiene Bálsamo de cenizas, que fue del 2001, el poemario, el primero que tiene. Además, vale decir que Pedrino Lozano Achuy es un escritor de cuentos infantiles. Así que si por ahí pueden revisar en libros peruanos, en la venta, ahí se van a encontrar con varios libros infantiles que además han ganado premios. Además han ganado algunos premios o menciones honrosas. Lo que destacaría de Pedrino Lozano Achuy es esta experiencia que ya les comentaba del intimismo, muy propio de la literatura, ¿no? Muy propio de la literatura y de nuestros escritores. El retratar el tema de la familia y de la vida cotidiana, ¿no? Además que desde la experiencia que tiene en la selva, de vivir en la selva, nos propone la armonía, ¿no? La convergencia con la naturaleza, ¿no? El sentir que la naturaleza es algo mágico, que te transforma, como en ese poema, ¿no? En el cual su abuelo vino de un lugar muy lejano, pero se adaptó y al final se volvió un cazador, ¿no? Y además, también trae a colación el dialecto amazónico. Es muy interesante esto, ¿no? Zucangüen nos trae por primera vez a la literatura peruana el modo de hablar y algunas palabras chinas dentro de esto, ¿no? Inserta, y eso reafirma la identidad de lo Tuzán, ¿no? Reafirma este cruce cultural. Y aquí también Pedrino también inserta el dialecto. Eso también es muy interesante de notar, porque es una manera de reafirmarse como sujeto y de dónde pertenece y cómo es este sujeto. Ya he recitado este poema, pero sí, es muy bello y ustedes lo pueden encontrar además en Spotify, porque ahora hay un proyecto, un podcast en el cual nuestros poetas tusanes están recitando poemas. Eso ya lo comentaré más adelante, pero sí lo pueden encontrar en Spotify. Ajá, muy interesante. Sigamos. Cuando hablo de Pedrino Lozano, además, estoy ya apuntando a las últimas décadas. Siglo XXI, los últimos 20 años. Además, hemos visto a escritores del 80 emblemáticos como Xu Kangwen, Xu Yu, Julia Wong, Mario Wong, Julio León. Pero ahora, en los últimos años, vemos a jóvenes poetas emerger. Sigamos con Miguel Sanz-Chung, también. Interesante poeta, que ha publicado además casi a la misma sintonía que Pedrino Lozano Achuy. Por ejemplo, estamos hablando del 2000. Tiene el poemario muy bello, ¿Quién las hojas?, del 2007, que ahora ahí tengo un fragmento que lo voy a comentar. Tiene también Pacientes 164 del 2009, casi por estos inicios del nuevo siglo. Y lo último es Diccionario Elemental del 2017. Miguel Sanz-Chung le aporta, creo, un sentido iconoclasta, ¿no? Pero también cierto humor, ¿no? Sobre todo en la última entrega que ha hecho, Diccionario Elemental, ¿no? Es una visión de redefinir los términos desde su propia subjetividad. Y esto es algo bastante interesante, como es breve, ¿no? Ahí he puesto ahí la foto, hay bastantes críticas y reseñas al respecto de esta nueva entrega. Por ejemplo, él nos pone diccionario, ¿no? Una palabra que él la define desde su propia perspectiva, zozobra, dice. ¿Qué es la zozobra? Y no es la definición de la RAE, no, es la definición de él, ¿no? Dice zozobra. Intentar conciliar el sueño mientras se oye cómo crujen los cimientos. ¿No? ¿Dónde está? Nos habla acerca de cómo lo define, ¿no? Esa experiencia que uno tiene al sentir esas palabras, ¿no? Al vivirlas. Pero yo creo, y hoy día traigo a colación el poemario ¿Quién las hojas?, del 2007, porque es un hermoso poemario en el que nos habla muchas veces acerca, claro, de las hojas, efectivamente, como está en la portada, pero sobre todo de las experiencias del sufrimiento,
de la apatía, del abandono, del decaimiento, ¿no? Trabaja el tema de las imágenes y de la personificación que simbolizan las hojas, toda esta tristeza, abandono, soledad. Vamos a leer un fragmento. En el corazón del parque, vale decir, son hojas que están en el parque, ¿no? En el corazón del parque, cientos de árboles se yerguen ateridos, con las ramas desnudas en medio del invierno, para mirar por unos minutos hacia el oeste. Sembrados a sus pies, como pequeños hormigueros nacidos de la tormenta, innumerables montones de hojas comienzan a pudrirse desde dentro. Nos habla efectivamente de estas hojas que muchas veces son olvidadas, que están ahí, caídas, desnudas en el frío invierno, en la indiferencia. ¿Y qué simbolizan las hojas? Eso se lo deja al lector, ¿no? Pero son muchas situaciones, ¿no? Del abandono, de esta tristeza y de este estar juntas, ¿no? Innumerables, montones de hojas, juntas pero tal vez incomunicadas, tal vez solas, tal vez con un mismo destino. Bastante bello el poemario, bastante bello. Estamos con poetas, entonces, muy diversos, que han escrito, ¿no? Y tienen un planteamiento estético diferente cada uno. Sigamos con Alex Chan Llerena, a quien tengo el gusto de conocer. Alex Chan Llerena es un poeta, pero también es un gestor cultural, como Julia Un, en el sentido de difundir la literatura, difundir la poesía. Y eso es algo que es meritorio destacar, ¿no? El tema de difundir la cultura, de entrevistar. Alex Chan Llerena tiene su programa, tiene programas donde entrevista a otros escritores. Y eso es muy bueno. Alex Chan Llerena además ha sido mencionado, ha sido invitado, ¿no? En muchos medios de comunicación por este poemario Entropía, que está ahí, que ustedes lo pueden ver en la foto. Y Alex Chan Llerena, a diferencia de Bedrino, ¿no? Miguel Sanchún, se ha dedicado un poco a la poesía política. O no política exactamente, pero de crítica social, si lo queremos llamar. Y es muy interesante encontrar ese tipo de poemas, ¿no? Protestas sin armas. Voy a escuchar. Él es... Van a leerlo y luego lo voy a comentar. Protestas sin armas, dice. Vamos a salir con palabras, balas dispuestas a matar, a protestar y asesinar aquella injusticia, aquella barbaridad sin adjetivos, aquella tristeza cargada, aquel trabajador sin derechos, aquel niño sin educación, aquel maestro sin buenos sueldos, por aquellos asesinados y por aquellos víctimas del sistema, aquellos silenciados por la absurda democracia. Vamos a protestar y a gritar. A todo pulmón gritaremos libertad. Soñaremos con la vida y la libertad. Vamos, hermanos, un solo corazón unido, más fuerte que nunca. Sí, es parte de su temática. Él habla siempre de la libertad, también de los sueños, ¿no? Y de la justicia, ¿no? Tiene un poema también, El delfín nadador. Es una persona que sueña con un mundo mejor, ¿no? En esa figura del animal, ¿no? Del delfín, un animal tan pacífico, ¿no? Hermoso además. Y aquí en Protestas sin Armas, lo que nos dice también es una apelación a mejorar la situación, la realidad. Es interesante cómo nos encontramos entonces con escritores, ¿no? Poetas y también narradores que están preocupados por la sociedad y siempre buscan plasmar, ¿no? Esta idea de transformar la realidad que tenemos, de hacerla mejor. Es bueno, ¿no? Escuchar, ¿no? Literatura como esta. Vamos a seguir. Por último, cierro mi intervención con Nilton Ma. Nilton Ma también es un escritor reciente de los últimos años y también es gestor cultural. Es un amigo al que he conocido precisamente por hacer gestión cultural. Y hace un momento les hablaba de un podcast donde los escritores tusanes están recitando sus poemas, ¿no? Para el público y para deleite de todos. Ustedes lo pueden encontrar, es Poesía Tuzán en la voz de sus autores, ¿no? Desde la voz de sus autores. Y esta es una iniciativa de Nilton en el sentido de querer difundir la poesía
¿no? La poesía de los tusanes, ¿no? A través de hermosos poemas, como ya les mencionaba. Milton Ma ha escrito este año El Imperio de las Sombras. Milton Ma, su papá es chino, su mamá es peruana, plasma en esta novela corta, un poco de una imaginario, una ficción, ¿no? De la historia china. Es como un relato fantástico, ¿no? Que nos adentra en estos periodos, ¿no? De la antigua China, ¿no? Bastante hermoso. Y nos plantea también relaciones, ¿no? De familias, de amor, y todos estos valores, ¿no? Que pertenecen a la cultura china en la antigüedad. Eso está publicado recientemente, Imperio de las Sombras. Pero Milton Ma también es poeta. Y algo que destaco en él, lo he comentado, es el tema de las imágenes, ¿no? Ustedes han visto que cada escritor siempre tiene una imagen, un lenguaje particular, cómo escribe y qué es lo que quiere transmitir. Y Milton Ma, ¿no? Trabaja el tema de las imágenes, ¿no? De estas imágenes, a veces con la naturaleza, este juego de lo natural, ¿no? Las aves, la lluvia, el agua, y cómo estos envuelven nuestras emociones, ¿no? Vuelo de aves. Graznan sobre las rocas, con sus ojos puestos en mí, van llamándome sin piedad. Las piedras crujen al ritmo de la marejada, tentáculos tenebrosos que me engullen como penumbra. El cielo esconde sus luces. Abrazo mis rodillas perdido en la distancia. Cómo nos transporta, ¿no? La naturaleza o lo que es nuestro entorno a nuestras propias y más íntimas emociones. Finalmente, ¿no? Para cerrar, entonces, nos encontramos en realidad, si hacemos un recuento, con algo muy auspicioso, porque en estos últimos años, ¿no? Más tusanes, ¿no? Se han dedicado a escribir, ¿no? Poesía, narrativa. Estoy olvidando también de Hugo Yuen, de Julio Villanueva Chan. También hay tantos escritores que valdría la pena mencionar, ¿no? Y también y leer, en realidad. Nos queda chico a veces el tiempo de la exposición, pero sí es cierto, y muy activos. Y eso es algo que debe servir para que más personas incursionen en la literatura, que es una manera de plasmar, ¿no? Tus vínculos, ¿no? Con tu identidad, con tus emociones y también tu responsabilidad social. Así que es muy bueno. Bien, con esto termino mi intervención, no sin antes invitarles a leer a todos ustedes estos poemarios, estos escritores están en la web, los pueden encontrar. Visiten también las páginas en las cuales se hace antología de estos poemarios y buenas reseñas críticas de cada uno de estos escritores tusanes. Bien, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Daisy, muchas gracias por tu exposición y sobre todo por la lectura de los poemas y los fragmentos de las narraciones. Creo que al igual que el poema de Vallejo nos has dejado con muchas ganas de querer leer más, ¿no? En Chinarte 2019 tuvimos la oportunidad de acercarnos a algunos literatos tusanes y esperamos que para la próxima muestra de Chinarte podamos ampliar esta lista con todos estos nuevos literatos que nos has presentado, ¿no? En este momento abrimos los micrófonos para que las personas puedan hacer sus preguntas. Aquí tenemos una primera pregunta, es de Diego Seminario. ¿En qué librerías podemos encontrar los poemarios? Bueno, ahora fácilmente lo pueden encontrar en Crisol o pueden visitar la página web librosperuanos.com y ahí está la mayoría de ventas por internet, ¿no? Por catálogo de los escritores tusanes, ¿no? En el caso de Mario Wong, de Julio León, también de Julia Wong, están ahí antologados con el precio y ahora con la compra es por internet, fácilmente lo pueden adquirir. También está Amazon, ¿no? Para el caso de Nitro Maquia también está la publicación virtual. Sí, los invito a que visiten Libros Peruanos para la compra de página web o si prefieren, creo que las librerías Crisol tienen muchos ejemplares de poesía, ¿no? De Xiu Can Wen
Hay algunas horas que la tiene también, que la vende, que ha salido bajo la edición de San Marcos. Así que si alguna vez van a la feria o hay una feria de San Marcos, también lo pueden adquirir. Recuerdo que ahí hay algunas ediciones de las obras de Xiu Kang-wen. Sí, justo ahora que mencionas a Xiu Kang-wen y mencionas que él marcó como un antes y un después de la narrativa, notamos que primero hablas un poco de los poemas y luego el siguiente grupo de literatos, podemos hablar, se dedica más a la narrativa. ¿Eso es por el trabajo de Xiu Kang-wen? Yo creo que lo que pasa es que en el caso de Mario y Julio León, que también son narradores, estaban por la misma época, son contemporáneos de Xiu Kang-wen. No creo que haya sido tanto ese factor, simplemente creo que en la época del 80, por ahí había diversas ¿cómo se puede decir? Manifestaciones, unas orientadas a la narrativa, por ejemplo, al grupo Cloaca, por ejemplo, y otras orientadas a la poesía. En el caso de Xiu Kang-wen sí marcó un precedente, pero en la rama que está Mario Bon y Julio León se dedican más a otra literatura vinculada más al tema de la crítica social, ¿no? Es un poco diferente de lo que plantea Xiu Kang-wen, por eso Xiu Kang-wen es un caso exclusivo y único. Ujú. Muy bien. Aquí preguntan si existe una biblioteca especializada en literatura tusán. En literatura Tuzán, una biblioteca especializada sería bueno, sería genial. Eh, Hago la mención a Tuzanaje, porque Tuzanaje tiene una biblioteca en la cual han publicado algunos de los escritores tuzanes, como Julia Wong, que ha sido muy activa y también ha sido parte de ella. Así que pueden encontrar algunos de estas reseñas o cuentos novedosos e inéditos que están ahí. Lo otro es el tema de los podcasts, que me gustaría enfatizarlo, que es algo que se está generando gracias a Nilton Ma, y yo creo que sí, de hecho, siempre es bienvenido que sea este tipo de cosas, ¿no? Una biblioteca Tuzán sería muy interesante, ¿no? Formarse. Ujú. Sí, acá hay una pregunta bien puntual. Dice, ¿qué opinas sobre la humanidad, ¿no? De Alex Chan, sobre sus poemas que tratan sobre el autismo en entropía? Sí, yo había mencionado a Alex Chan, sí, el tema del autismo es algo, sí, es algo que él lo ha retratado también en poemas. No, yo creo que lo de Alex Chan es más que todo un compromiso social, ¿no? Es un compromiso social, es un autor que busca, que apela por la igualdad, por los derechos, y es algo que es meritorio destacar, ¿no? Y que forma parte de su poética. Sí, definitivamente ese es el momento de las nuevas generaciones, ¿no? Eso lo estamos viendo en todo esto que Sí, está ¿no? ocurriendo y es una gran oportunidad. Es aquí Alex Chan menciona que su libro Entropía se está vendiendo en librerías de Lima, ¿no? El Virrey del Centro de Lima, el de Miraflores y algunas librerías, ¿no? Muy bien. No sé si quisieras agregar algo más, Daisy. No, creo que no. Simplemente invitarlos a todos a disfrutar más de la poesía y la narrativa de nuestros escritores tusanes. Ya lo dije, muchos de los poemas que he leído hoy día han estado en la web, ¿no? Siempre hay páginas en las cuales se difunde esto. Y si hay una oportunidad para reunir esto y antologarlo, sería estupendo. Eso es todo. Invitarlos siempre a leer. La lectura cambia el mundo, en realidad. Definitivamente, la lectura, la educación es la que está abriendo puertas a todo el mundo, ¿no? Muchas gracias, Daisy. Antes de terminar, queremos comentarles que el próximo miércoles 25 tendremos la conferencia Las emociones en tiempo de pandemia, a cargo de Sonia Vargas, experta en liderazgo y coaching. Muchísimas gracias, Daisy, y a todas las personas que se conectaron vía Zoom y Facebook. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches con todos. Buenas noches, chao, chao. Buenas noches.